En Alemania, ¿cómo es la onda de la comida? O sea, ¿hay diferencia entre un restaurante que digas, pues es barato y uno Ajá. muy caro? ¿Cómo es esa onda? Claro, sí hay mucho. Hay como restaurantes fresas, evidentemente, pero lo que más se frecuenta es de comida rápida también, ¿no? O Ok. sea, como por ejemplo aquí, claro, por ejemplo, si tú aquí en Ciudad de México vas a la de Valle o a la Nápoles, etcétera, pues yo me atrevo a decir el 80% de las personas que uno ve en la calle vienen de otras partes, pero vienen Oh. ahí a chambear, ¿no? Porque Mm. pues, por su actividad En el económica. centro de la ciudad. No, no, digo, aquí en Ciudad de Ah, sí. México, ¿no? Ujú. Entonces, lo que más, por ejemplo, yo una vez tuve una oficina en la Nápoles, acá, ¿no? Y, güey, me encantaban los tacos de guisado, ¿no? Y Ujú. siempre iba a esos tacos de Sí, sí, sí. guisado. Y ahí pues, se aplica algo parecido si no tienes comedor, por ejemplo, en tu chamba, no vas fuera, pero vas algo rapidito. A los alemanes también nos dicen como nos tacha muy de tacaños, ¿no? Que no nos Ah, ok, gusta gastar. gastar, que somos muy ahorradores. Y sí hay una cierta verdad en eso, Ok. como aunque yo conozco gente en Alemania que tiene bastante lana, pero no, son muy, muy, muy disciplinados respecto a sus gastos, Ok. ¿no? Aunque pudieran así, huevo, güey, no, no lo hacen, ¿no? Ok. No todos, pero muchos sí. Y, pero sí, justamente también se ve esa diferencia. Em, por ejemplo, una vez trabajé en una incubadora en Berlín, pues como invierten en empresas de tecnología, así. Y era de estos barrios que también antes era barrio Bravo, pero ya se estaba como gentrificando también. Ok. No, o sea, ya era de repente, o sea, dentro de 10 años se volvió el barrio hipster son, ¿sabes? S- Ah, huevo, ¿Qué? Kreuzberg. Ok. ¿No? Para la banda que nos escucha de Alemania, Kreuzberg, en Berlín antes era el barrio, pues mucha gente de Turquía, pues, ¿no? Ok. Que llegaron allá y ya se súper gentrificó dentro de 10 años y de repente vías ahí restaurancitos mamositos en cada esquina, Hola. ¿no? Ok. Sí. Entonces, sí está bastante marcado ahí también. Pero a mí siempre me ha gustado más la comida callejera, güey. Sí, 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 Yo sí. no soy fifí. Es la que tiene más sabor, claro. Sí, la neta Sí. que sí. También depende mucho de la ciudad. Por ejemplo, hay ciudades que son mucho, mucho más fresas que otras. Berlín, uy, Berlín, aunque hay barrios que sí se gentrificaron, pero todavía sigue siendo bastante económico, bastante barrio. Ah, sí. Y Múnich es súper, súper fresa, güey. Ok. Sí. Entonces Mm. ya ni sé si Múnich todavía es un barrio bravo. Yo me atrevo a decir que probablemente no. O sea, el barrio bravo de allá sería como el Polanco de acá. Ok, ok. Y así sucesivamente, sí. Ok, ok. Regresando como esa parte de estar ahí, bueno, a ti te tocó ir a una casa que teníamos, que estaba en Coyoacán, Ajá, que es como un contexto distinto sí, pero una casa muy grande. sí, Entonces llega el momento en donde tengo que regresar a Iztapalapa y ajá, ahí es como que un contexto totalmente distinto, sí, porque estás en una unidad en donde sucede todo. O sea, sí. ahí es un cambio muy, muy radical pues de la forma de vivir de la banda. Ahí sí, en esa casa a la que fuiste no se escuchaba nada de ruido. Nada, sí. Nada, nada, nada. Es que también me he percatado de eso aquí en México, eso de los vecindarios. Ujú. Fue la primera vez que yo realmente lo vi así, tal cual acá en México. O sea, Ok, en Alemania también hay zonas donde sí la gente vive más pegadita, pero no tan cañón como, pues sí, aquí en muchas partes de la Ciudad de México todavía sigue existiendo, ¿no? Como que tienes como esa entrada y ya en ese, pues el vecindario, ahí tienes, así ¿no? es. Como los depas, tal vez un patio. Pero ahí, pues sí, obviamente todos conviven, ¿no? Así Porque es. los ves, o sea, no es tampoco que digan, ah, huevo, vamos a convivir, es que No, sí, exacto. O sea, convives de que se escucha el niño corriendo arriba. O Ajá. sea, tan así esa convivencia. Y sí, sucede mucho que dentro de una unidad, yo creo, o al menos no sé si en la que vivo así es, pero Ujú, sí entras como si fueras una especie de familia entre todos. O sea, entre ujú, todos se cuidan. Si hay alguien de afuera, inmediatamente como que, o sea, haciendo algo malo, ¿no? ya, O sea, todos sabes que van a saltar sobre ese cuate. ya, Entonces, como que sí hay ese cuidado entre todos. órale. ¿Tú cómo viviste tal vez también el choque cultural, pero más personal? O sea, yo me imagino un chavo en la universidad y pues tampoco es de la nada, pero sí
pues en muy poco tiempo llega a muchísima gente, ¿no? Sí. Por una plataforma, no sé, ¿en qué año tú empezaste con YouTube? Pues creo que era 2015, más o menos. Por ahí era la época en donde empezábamos. Pero a nosotros nos tocó, por ejemplo, con Gabo, que nos jaló. Entonces, Ajá. realmente quien estaba siendo conocido era él. Ajá. Nosotros éramos sus amigos. Entonces, como que fuimos viendo esa onda poco a poco, ¿no? Fue, Ya. la neta, muy... De la noche a la mañana, como que sí nos tocó ahí tomarle en muchas ocasiones las Ujú. fotos a Gabo con los fans. Ok. Porque a nosotros no nos... Órale. Ajá. O sea, ustedes todavía, a ti, al Fede, A nadie, a nadie. nadie les ubicaba. Ok. Al güero, más o menos, Sí. por ser güero. Maldito malinchismo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo fue eso para ti? O sea, en relativamente poco tiempo tienes mucha exposición. Pues fue padre porque yo creo que lo cuento en la cuestión de que para mí la fama se convirtió en un aplauso en un celular, Ujú, porque cuando fue como uno de los picos que tuve cuando estuve en la isla de fama, ujú, en ese momento yo recuerdo que estaba como en rollos de mi salud. ujú, Entonces para mí fue como, güey, lo que quiero es estar bien y ujú, estoy saliendo a la tele y qué chido y la gente me está apoyando, pero al final del día justo fue como, bueno, pero pues esto de qué me sirve, güey. ujú, Yo quiero estar bien. Entonces creo que como que esos piquitos de fama como que los fui, hubo algo, la neta, la misma vida me dijo como, como, como con los pies en la tierra, ujú, porque pues sí, 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 nunca hubo esa onda como de sentirme famoso o así. ujú. Creo que no, según yo, ¿va? Así mi familia, no mames, eras bien mamona.